Estamos comenzando una emisión más de Impacto Económico. ¿Cómo les va? Espero que estén bastante bien. Nosotros estamos, por supuesto, con todo el gusto de informarles. Soy Daniel Rosas y en nombre de este gran equipo les doy la más cordial bienvenida. Comenzamos con los titulares de esta emisión de Impacto Económico. En nuestro mundo hoy, los precios del petróleo y del oro suben tras el ataque de Israel a Irán. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo la economía marina contribuye al desarrollo económico de muchos países. Y en nuestro recorrido digital, Brasil y el Caribe retoman la agenda común con Lula como anfitrión. De esto y más hablamos en esta emisión. Momento de iniciar con la información. Como se lo adelantaba, los precios del petróleo y del oro están aumentando tras los ataques de Israel en contra de Irán. El índice de referencia mundial de futuros del crudo Brent tocó brevemente los $78 por barril, un 13% más que el día anterior, el mayor salto en mucho tiempo. En paralelo, aparece otro indicador en escena que podría impulsar el valor del petróleo al alza. Se trata de la caída de las reservas comerciales de petróleo de Estados Unidos en 3,6 millones de barriles. Este dato, aunque no directamente ligado a los acontecimientos en Medio Oriente, sumaría presión alcista a los precios, ya que una menor oferta en un mercado clave como el estadounidense, combinado con la incertidumbre geopolítica, solo puede reforzar la tendencia de encarecimiento del crudo. Y aprovechando el tema, vamos a revisar primeramente los indicadores petroleros. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $72.19. En este caso, un alza, escuche, de $4.15. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $73.62. Un alza importante también de $4.27. Mientras que el crudo promediado por la PEP se ubicó su precio en $69.15 por barril. En este caso el incremento fue de $1.68. Pero el precio del oro también se disparó más de un 1% este viernes, superando los $3.420 por onza y acercándose a máximos históricos, impulsado por la creciente demanda de activos refugio. Este repunte se produce en el mismo contexto de la fuerte escalada geopolítica tras el ataque lanzado por Israel en contra de Irán. Cabe destacar que el metal precioso también se ve afectado por otros factores como la incertidumbre económica global, particularmente debido a las políticas arancelarias de Estados Unidos. Y en otros temas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, estima un incremento en la producción mundial de alimentos básicos. La más reciente evaluación mensual de la FAO sobre las perspectivas alimentarias, divulgada por la oficina de prensa de esa institución, indica que se esperan nuevos niveles récord en la producción mundial de arroz, maíz, sorgo y semillas oleaginosas. Asimismo, se prevé que la producción mundial de trigo aumente ligeramente el próximo año, debido principalmente a un incremento de 13% de la Unión Europea, dado el repunte de los rendimientos por condiciones climáticas favorables, así como una cosecha récord en la India con el aumento de superficies de siembra. Vamos ahora a Europa, ya que el desempleo en Reino Unido aumentó y se ubica en su nivel más alto desde julio de 2021. Así lo informó la Oficina Nacional de Estadística del país británico. Los datos del Sistema Estadístico Nacional muestran el impacto de un incremento de impuestos y de los aranceles estadounidenses que influyen en esa cifra al ubicar la tasa de desempleo con una alza de 4,6% en los 3 meses hasta finales de abril. En el primer trimestre de este año, este indicador se situó en 4,5%. Asimismo, los trabajadores asalariados en Reino Unido disminuyeron en 55,000, lo que representa 0,2% frente al mes anterior, y cayeron en 115,000, es decir, un menos 0,4% en comparación con abril de 2024. En febrero, o mejor dicho, de febrero a abril, los empleados asalariados cayeron en 78,000, un menos 0,3%, y en 51,000, un menos 0,2% durante el año. Vale destacar que en abril entró en vigor el arancel del 10% impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump a Reino Unido y otros países.
Y le cuento ahora que el uso de plataformas de comercio electrónico de China está creciendo en Australia, el sexto país más grande del mundo. Los consumidores australianos cada día usan más el comercio electrónico con China, ya que los precios son más bajos en comparación con tiendas tradicionalmente reconocidas y el tiempo de entrega es bastante aceptable. Según analistas financieros, Australia compró productos chinos por un valor de 71.640 millones de dólares estadounidenses en 2023, aunque no se precise el porcentaje. Por comercio electrónico, se establece este tipo de compra como un factor bien considerable. Básicamente, están comprando en el comercio electrónico chino para usarlo como su stock o inventario y luego revenden esos productos en el contenido nacional, por ejemplo, en Australia o Nueva Zelanda. Lo que los consumidores australianos notan ahora es casi cualquier cosa que busques. Aparece una solución para esa búsqueda que ha venido de Temu o Shein, lo sepas o no. Por lo tanto, es una combinación interesante de tecnología que cambia los comportamientos de los consumidores y, por supuesto, la oferta de productos y lo barato y lo rápido. Creo que las plataformas de comercio electrónico de China eran muy populares hace 10 años y luego se ralentizaron un poco con COVID y la guerra comercial con China. Ahora con los aranceles de Estados Unidos, creo que hay una oportunidad de saltar los aranceles y establecer plataformas de comercio electrónico, así que creo que esa será una respuesta. El comercio minorista en Australia se enfrenta a muchos desafíos, y el costo de vida es uno de ellos, claramente con las personas que tienen mucho cuidado con lo que gastan. Siguen las restricciones a los trabajadores migrantes bajo la administración de Trump. De aprobarse la ley presupuestaria que está en discusión en el Congreso, perjudicará a quienes usan remesas para el sustento familiar. Ante una nueva legislatura se tiene previsto un impuesto de 3,5% a las remesas enviadas por extranjeros. México es el segundo mayor receptor de remesas estadounidenses después de India. Este tipo de transferencia en dólares estadounidenses representan alrededor del 4% del PIB del país. Si se implementa el impuesto, México podría perder más de 2.600 millones de dólares anuales. Mientras tanto, los datos bancarios indican que el volumen de transacciones a México ya ha disminuido más de un 12% este año. Bastante, mucha, porque pues ya no alcanzaría para nada. La verdad ya no, porque las cosas van subiendo bastante, entonces ya no alcanzaría para nada. Si antes medio nos alcanzaba, ahora ya. Sí le da como luego cosa de, si en tal lugar le dijeron que estaban las redadas, trata él de como que, híjole, mejor voy mañana, pasado o descanso. Pero sí les ha afectado, o sea, sí les ha afectado. De esa manera llegamos al momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. Al regreso en nuestro espacio análisis estaremos hablando de la economía azul, cómo la economía marina aporta justamente a la economía de diferentes países. Ya regresamos. En el marco del Día Mundial de los Océanos, celebrado recientemente, y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos, el cual finaliza el día de hoy, en nuestro espacio de análisis estaremos abordando cómo la economía marina contribuye al desarrollo económico de muchos países. Su importancia radica en el hecho de que las industrias de todo el mundo dependen de la salud de los océanos y repercuten en ella, haciendo que la economía oceánica mueva cada año entre unos 3 y 6 billones de dólares estadounidenses,
según datos de las Naciones Unidas. Esto incluye el empleo y todos los servicios relacionados con el océano y los mares, entre los que se encuentran el transporte marítimo, la pesca, las energías renovables, la construcción de puertos, el turismo costero y también las infraestructuras costeras. Y a propósito de esto que ya le he mencionado, durante su intervención en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a transformar la forma en que se aprovechan los recursos del océano. Primero debemos transformar la forma en que aprovechamos los recursos del océano. No se trata de pescar, sino de cómo pescamos. La pesca sostenible no es una opción, es nuestra única opción. Debemos implementar el reciente acuerdo sobre biodiversidad marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional. El acuerdo es un paso histórico hacia la protección de vastas áreas de nuestro planeta. Por último, en lo que respecta a la minería de los fondos marinos, tenemos la responsabilidad colectiva de proceder con gran cautela. Apoyo la labor en curso de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos sobre esta importante cuestión. Y como dije ayer, las profundidades marinas no pueden convertirse en el salvaje oeste. En el mismo orden de ideas, durante el Foro de Economía y Finanzas Azules de Mónaco, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el CAF, anunció que invertirá 2.500 millones de dólares estadounidenses en la llamada economía azul para la región. Más detalles en el siguiente material. Durante el Foro de Economía y Finanzas Azules de Mónaco, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, anunció que invertirá 2.500 millones de dólares para potenciar la economía azul sostenible y preservar los océanos de la región. Esta financiación duplica el compromiso asumido en la Conferencia de Lisboa de 2022, ya alcanzado, y convierte a CAF en el organismo multilateral líder en la financiación azul. Según el organismo, la iniciativa busca incentivar el turismo responsable, fomenta la pesca artesanal, gestionar los litorales de la región, conservar y restaurar ecosistemas marinos, desarrollar tecnologías limpias y energías oceánicas renovables, descarbonizar puertos y transporte marítimo y, en definitiva, potenciar la economía azul y las comunidades locales de América Latina y el Caribe. Hay que destacar que recientemente CAF anunció que superó su meta de movilizar 1.250 millones de dólares entre 2022 y 2025 para proyectos de economía azul sostenible, alcanzando un total de 1.320 millones de dólares. Estos recursos se destinaron a un total de 17 operaciones de crédito y 18 cooperaciones técnicas con componentes en economía azul sostenible y protección de zonas marítimas y costeras, beneficiando a 16 países de América Latina y el Caribe. Dada la importancia de la economía azul, una funcionaria del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, destacó el papel fundamental que desempeñan los océanos para sustentar la vida humana e impulsar el crecimiento económico, esto durante la conmemoración del Día Mundial de los Océanos. La funcionaria subrayó el valor de los mares, colocando como ejemplo a China, ya que el 7,8% del PIB del gigante asiático proviene de los océanos. Además, son fuente de alimentos, regulan el clima y producen oxígeno. Asimismo, recalcó que en los océanos también se están concretando nuevas inversiones como la energía eólica marina y la economía azul. Por lo tanto, también representan otra fuente de generación de ingresos o una oportunidad de inversión. Solo en China, el 7,8% de su PIB proviene de los océanos. Es una fuente de alimento, regula el clima y produce oxígeno, así que no podríamos vivir sin él. Y por supuesto, es donde se produce gran parte del comercio. Es un medio de transporte. Entonces, más allá del turismo y de disfrutar solo de la vista de un océano, por supuesto, también hay nuevas inversiones que están llegando hoy en día, como la energía eólica marina, la economía azul, y por lo tanto también es otra fuente de generación de ingresos o oportunidades de inversión que existe. A nivel mundial, se ve un gran movimiento en lo que se llama la economía azul, donde se puede invertir, utiliza el medio ambiente de forma positiva y así ya se trate de pesquerías sostenibles, oportunidades de inversión en arrecifes de coral o materiales generativos. La economía azul ofrece oportunidades para las
las inversiones. Y hay fondos, por ejemplo, como el Fondo Mundial para los Arrecifes de Coral, en los que China podría desempeñar un papel muy importante. Hay oportunidades para inversiones en energías renovables. Hay oportunidades para materiales que pueden servir como un enfoque de economía más circular para muchas cadenas de valor diferentes. Por su parte, en México, la Comepesca hizo un llamado a invertir en economía azul. Esta organización invitó a fundaciones, inversionistas y agentes de cambio a sumarse a la transición hacia una economía azul en México. Este modelo, que integra el desarrollo económico con la conservación de los ecosistemas acuáticos, se alinea con los objetivos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, la UNOC 2025, cuyo lema, un llamado a todas las voces del océano, resalta la urgencia de acciones colectivas como proteger la biodiversidad acuática y cumplir con la vida submarina. Los océanos, responsables de regular el clima y proveer alimento a millones de personas, enfrentan amenazas críticas. Con base en la Organización Mundial de las Naciones Unidas, advierte que más de la mitad de las especies marinas mundiales podrían encontrarse al borde de la extinción para el año 2100. Hacemos una segunda pausa, pero al regreso en nuestro recorrido digital hablaremos de Brasil y el Caribe, que retoman la agenda común como Lula como anfitrión. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital hoy con la agencia de noticias Prensa Latina, que titula Brasil y el Caribe retoman agenda común con Lula como anfitrión. De acuerdo con esta información, en el Palacio de Itamaraty, es el Palacio de Itamaraty, sede de la Cancillería, Lula encabeza la recepción a jefes de Estado, representantes de los 15 países de la Comunidad del Caribe, la CARICOM, además de Cuba y República Dominicana, en una señal de reactivación de los lazos políticos y económicos de Brasil con sus vecinos insulares. Actualmente el comercio de Brasil y los países del CARICOM ronda los $4.000 millones, con saldo favorable para el gigante sudamericano, y es lo que destaca el día de hoy Prensa Latina, a quien vemos en pantalla. Avanzamos ahora con Sputnik Mundo, que reseña: urgido por la falta de reservas, el gobierno de Milei quiere acelerar la privatización de empresas. Luis Caputo, el ministro de Economía argentino, aseguró que el gobierno apostará por la venta de activos estatales y la privatización de empresas para conseguir reservas internacionales. Expertos consultados por Sputnik explicaron que el país está necesitado de reservas ante un segundo semestre con más incertidumbre y menos dólares. La urgencia de Argentina por acumular reservas en el Banco Central impulsa al gobierno de Javier Milei a volver a poner el foco en la privatización de empresas estatales y la venta de activos públicos como herramientas para hacer ingresar dólares a las arcas argentinas. Continuamos con el portal Europa Press. Dice, la deuda pública repunta al 103,5% del PIB en el primer trimestre, con máximos de 1.668 billones. Vamos a ver de qué habla. La deuda del conjunto de las administraciones públicas, según el protocolo de déficit excesivo, se situó en el primer trimestre de este año en máximos históricos de 1.668 billones de euros, escalando a 103,5% del PIB, según los datos publicados este viernes por el Banco de España. Datos de España. El peso de la deuda sobre el PIB en el primer trimestre es de 1,7 puntos superior al registrado en el cierre de 2024, cuando fue de 101,8%. El gobierno prevé reducir el ratio de la deuda sobre el Producto Interno Bruto hasta 101,7% al cierre del 2025. Y para finalizar el recorrido digital, la agencia de noticias Xinhua en español destaca: exposición de industria naviera en municipalidad china de Taiying obtiene resultados fructíferos. Esta exposición internacional reúne a más de 400 empresas, puertos y asociaciones industriales e inició con la firma de 70 proyectos importantes que suman más de 40.000 millones de yuanes, es decir, unos 5.600 millones de dólares en inversiones. Estos proyectos abarcan
impactan sectores críticos como la fabricación de equipos marítimos, la logística portuaria y naviera, el comercio, los combustibles ecológicos y las finanzas de transporte marítimo. Y con esta información llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos el día de hoy y a lo largo de esta semana. Recuerde que en telesurtv.net está toda la información a su disposición en nuestro portal de internet, pero también le recuerdo que tenemos nuestras comunidades en WhatsApp, nos encuentra también en Telegram, tenemos perfiles en Facebook, TikTok, Instagram, nos encuentra también en YouTube y sobre todo le invito a seguirnos en nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.